noches. Salude allí a su hermano. Dígale tan bonito que usted está hoy. Saludamos a nuestros hermanos que están allí conectados. A la hermana Diana, a la hermana Rubiela, que ya está pronunciada ya. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les va a servir como me sirvió a mí. Y he llamado el tema o esta enseñanza. ¿Por qué hoy el pueblo de Dios camina en escasez de palabra y en poca visión? Muchas veces usted cree que el Señor no le habla y usted cree que su visión es corta y usted quiere que Dios le hable y usted quiere que Dios le dé buena visión. Pero hay cosas que están sucediendo en el mundo espiritual que a usted y a mí nos hace caminar con escasez de palabra. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12 al 17, habla la palabra allí de dos sacerdotes que estaban a cargo del tabernáculo del Señor en Silo. Estos dos hombres, junto con su papá, versículo 12, dice la Escritura, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso, capítulo 2, versículo 12, de Primera de Samuel, amén. Dice que estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos los israelitas que venían así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré con la fuerza. Vemos pues que Silo era un lugar especial, pero era un lugar que se estaban haciendo cosas contrarias a lo que el Señor habla en su palabra. No es el lugar, es quien está en el lugar. Muchas personas se han levantado contra la iglesia de Jesucristo. Y como dicen vulgarmente por ahí, han hecho ochi con todos los cerdos. Pero no es el lugar, es quien está en el lugar, es quienes han sido puestos en ese lugar. Dice la Escritura que estos eran jóvenes
que habían sido colocados como sacerdotes en este lugar y que por ser sacerdotes tenían privilegios de lo que llegaba a ese lugar. Pero este era un lugar especial, sino que cuando el lugar que es especial no está bien guiado, no está bien encaminado, ese lugar presenta lo que estaba presentando estos hombres de Dios. Eran dos sacerdotes que estaban haciendo de lo que le llevaban al Señor como ellos querían, que eran irresponsables, que no tenían conocimiento y que habían vuelto por costumbre en el pueblo profanar la ofrenda y el sacrificio a nuestro Señor. Muchos lugares de Dios son especiales, pero lo que se está haciendo en esos lugares es lo que está llamando la atención del Señor. Lo que se está haciendo en ese lugar, que es llevado por el pueblo, el sacrificio que se está haciendo en ese lugar, no es correcto y no se ajusta a la palabra de Dios. Y lo más triste es que la cabeza de algunos lugares permite que pasen estas cosas. Elí era la cabeza visible de este lugar. Y dice que los hijos de él hacían cosas que hacían pecar al pueblo. Versículo 22. Dice que era viejo, se envejeció viendo el pecado. Y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, escucha bien, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que está pasando en las iglesias el día de hoy no es nuevo. Eso ha pasado en otros tiempos y ha pasado con otros hombres de Dios. Y se han envejecido viendo y tolerando el pecado de las generaciones emergentes, de los que nacieron de sus vientres. Muchos critican las iglesias y critican a los pastores y critican a los sacerdotes de la casa porque su desobediencia es visible. Pero dice la Escritura que el pueblo y los sacerdotes tenían costumbres parecidas. Si en la casa de Dios se veía este desorden, no quiero imaginarme lo que se veía en la casa de las ovejas. Y muchas personas ven el daño que hay en las iglesias, pero no ven el daño que hay en la sociedad. Porque todo lo que está pasando en la iglesia arropa también al pueblo que va a hacer ofrenda y sacrificio a ese lugar, sea bueno o sea malo. Si este hombre que sabía que sus hijos gozaban de mala fama, que eran faltos de conocimiento y de revelación de la palabra, no movía un dedo a exhortar y a atravesarse en la maldad de estos hijos. Si usted como oveja, como fiel a la casa de Dios, en su casa ve que sus hijos están haciendo lo incorrecto y usted no mueve una mano y usted no se atraviesa a estorbar el pecado, usted está
como están aquellos sacerdotes que no entienden la palabra del Señor, que están haciendo de las suyas y que están provocando al Señor, porque el lugar especial lo han dañado. Pero escuche lo que yo le voy a decir. En el versículo 12 dice a veces que la casa de Jehová está más llena de impíos, de gente que no tiene conocimiento ni reverencia por lo sagrado del Señor. Y muchas veces usted y yo sacamos pecho porque somos cristianos, pero hacemos cosas peores que los paganos. Porque dice la Escritura en el versículo 12 que estos hombres no tenían conocimiento del Señor. Y cuando no hay conocimiento del Señor, usted comienza a hacer cosas incorrectas con lo que es sagrado. Versículo 14, porque se volvió costumbre, dice la Escritura. La iglesia ha entrado en una costumbre de traer lo pagano, de saquear lo que es del Señor. Dice la Escritura aquí que todavía la ofrenda estaba en cocción y andaban con un gancho de 3 anzuelos, es decir, ese metía ese gancho y jalaba todo lo que había ahí, no daba y no el caldo. Un garfio, dice la Escritura, de 3 puntas, y la carne todavía estaba en cocción, es decir, ni siquiera había recibido la aceptación del Señor y ya se la estaban jalando. Y esas cosas, es triste decirlas, pero muchos hermanos están aplicando eso que se ve en el mundo y lo traen a la iglesia, y se vuelve costumbre en todo lugar moverse como hombres impíos y que no tienen conocimiento de lo sagrado. Ya habían hecho un garfio, ni siquiera un cucharón. Ya habla la palabra que había unos cucharones en el tabernáculo. Nosotros dijeron, hay que hacer un gancho porque hay que sacar lo que más podamos. Las iglesias están siendo saqueadas. Escuche, porque lo que le están llevando al Señor, ni siquiera el Señor lo ha aceptado y ya se lo están jalando. Cualquier parecido con los políticos es pura coincidencia. Y luego no quieren que sea señalada el lugar santo. Pero no están señalando el lugar, están señalando los que están en el lugar. Hay que tener mucho cuidado, porque en el versículo 15, allí en ese versículo se rompe el orden divino y se impone la voluntad de la congregación, se impone la voluntad de los sacerdotes. Dice allí que la costumbre era cocer los alimentos, versículo 15, pero antes de hacerlo quemar la grosura, es decir, quemar la grasa, lo que decía el Señor que le agradaba a él. Y estos venían, y aún siendo avisados por los que estaban haciendo la ofrenda, decían, o me la das cruda o te la quito a la fuerza. Tremendo. Si no me bendices con lo que te estoy pidiendo, te maldigo. Si no me das lo que yo quiero, te lo quito a la brava. Te imponen que tú tienes que darle la ofrenda a ellos. Te imponen que tú tienes que bendecirlos a ellos de la forma que ellos quieren, no como el Señor lo ha establecido en su palabra. Se saltan el orden divino. Y como nosotros tenemos por costumbre hacer lo que ellos dicen, entonces corremos
a hacer y entregar lo que es del Señor, haciéndonos a nosotros también pecadores por omisión. Y dice en el versículo 17 que esto era muy grave delante de los ojos del Señor, que esto era un pecado grave delante del Señor. ¿Por qué? Porque este era un lugar de sacrificio familiar y un lugar de votos para el Señor. Usted puede ir aquí atrásito, en el versículo 1:21. Dice la Escritura, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra que después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Esto era un lugar de familias, esto era un lugar de pequeños, de jóvenes, de parejas, de esposos. Era un lugar especial que el Señor había levantado, pero era un lugar que estaba mal administrado, era un lugar que estaba tomado por las fuerzas del mal. Muchos lugares que Dios ha levantado para glorificarse han sido dañados porque no entendemos cómo nosotros debemos de manejar estos lugares, porque carecemos del conocimiento, porque somos personas que somos peores que los impíos y estamos dañando el rebaño del Señor. Por eso usted, cuando se deja guiar de una persona que no tiene la claridad de la palabra, usted se hace tan pecador como él. Porque la falta de conocimiento es la que hace caer al pueblo de Dios. Hay que estorbar todo aquello que no venga de Dios. Y escuchen lo que dice el versículo 22, que Elí estaba enterado de todas estas cosas. Del capítulo 2, nos vamos a mover en el 1 hasta el 3. Dice que estaba enterado de estas cosas. Y lo más grave, que sus hijos dormían con los que estaban a la puerta del tabernáculo, con estas mujeres. No se vaya a olvidar de esa puerta, ni se vaya a olvidar de esas mujeres que velaban, dice allí la Escritura, en las puertas. Y en el versículo 29 de ese capítulo 2, el Señor manda un varón. Versículo 27. Y vino varón de Dios allí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo les escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase por delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. A veces se olvida de los principios de Dios y de dónde nos ha sacado el Señor, y nos centramos en lo nuestro, en engordar lo nuestro,
en darle lo mejor a lo nuestro, a costa de como sea. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor nos ha dado, porque creemos que es poco y queremos engordar a los que están en nuestra casa con lo que es del Señor. Dice la Escritura que cuando todo esto sucede, hay consecuencias de estos actos para la casa del Señor. No crea usted que Dios va a pasar por alto la desobediencia de su pueblo y de lo que está haciendo en el lugar, en la casa que levantó. Hoy nosotros vemos eso como algo muy liviano, como algo muy natural, pero usted y yo no nos podemos acostumbrar a ver en el lugar especial de Dios cosas que no son de Dios. Usted y yo no nos podemos poner a juzgar y a levantarnos. Usted y yo lo que tenemos que hacer es atravesarnos y estorbar el pecado que está dañando los lugares especiales que Dios levantó para su pueblo. Y estos eran jóvenes, los que iban a entrar a tomar las banderas, porque los otros ya iban de salida. Y hay que tener cuidado, porque los jóvenes que son llamados a servir al Señor, a veces quieren hacer en la iglesia cosas que no son correctas, cosas que van en contra de la palabra, con el aval del que está arriba. Y pueden ser hijos de sangre, como pueden ser hijos espirituales. Pero todo tiene un límite, y todo tiene una causa, y todo tiene un efecto. Y estos actos que estaba haciendo, o que estaban sucediendo en este lugar, tenían consecuencias y consecuencias graves. En el capítulo 3 dice la Escritura que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y esta es una de las consecuencias de traer el pecado a la casa del Señor. Que la palabra, la revelación va a escasear. Usted puede leerla, usted puede trasnocharse en ella, pero va a escasear la revelación de Dios en su corazón. No van a haber visiones, son frecuentes, escasas. Porque lo que ha hecho esto es apagar el espíritu profético que Dios levanta en medio de la iglesia. Hay iglesias que están muertas porque consienten todo lo malo. Hay iglesias que hoy en día ha sido entregada a los jóvenes, y no son jóvenes responsables, sino que son jóvenes que apagan el espíritu profético que Dios quiere levantar en ese lugar. Estas iglesias caminan en escasez de palabra y en visión corta. ¿A usted no le ha pasado que a veces dice: Dios a mí no me habla, yo no tengo visiones? ¿Cómo es que Dios dice que en sus últimos tiempos va a derramar del Espíritu Santo y yo no escucho nada, yo no veo nada, yo no oigo nada? Yo a veces creo que es Él, pero no, era el gato que estaba ahí en el techo haciendo bulla. Escasez de revelación, corta visión, frecuente, muy pocas veces pasa. Y a veces nos acostumbramos a caminar así.
secos, como una cáscara, en medio de la iglesia, en medio del lugar especial. Pero ¿qué significa Silo? Silo significa un lugar de sacrificio, un lugar de adoración. Usted lo puede ver en el capítulo 1, cuando Ana hizo un voto con el Señor. Versículo 10 del capítulo 1. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieses a tu sierva un hijo varón, yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, escucha lo que le dijo Elí, estaba observando la boca, buen discernimiento del amado, de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebrio. Este era un lugar donde usted gemía. Este era un lugar especial, porque muchos no van a entender cuando usted va a ese lugar a derramar su corazón delante del Señor, a hacer un voto con Él. Quiere decir que este era un lugar especial que ella conocía, pero que el sacerdote de la casa no entendía qué era lo que ella estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar no había revelación de la palabra del Señor. Y usted, cuando ve a alguien que tiene el poder de Dios y que está lleno de Dios y que tiene fe de Dios, y usted está seco, usted dice: ese está loco, ese está fuera de sus cabales, ese no es de Dios. Porque nos acostumbramos tanto a la escasez de palabra y de visión, que cualquier cosa que vemos en un hombre o en una mujer de Dios empoderado, lo juzgamos y decimos: está en pecado, ese está haciendo cosas raras ahí, eso no es de Dios. Iglesia, eso no es de Dios, no se junten con él. Hasta decimos: está borracho, está bebido, porque no hay revelación de la palabra de Dios, no en ese lugar, sino en los que están haciendo las cosas en ese lugar que no son correctas. Pero escucha lo que dice la palabra, que aquí es donde entra lo que usted y yo necesitamos. Dice que ella se fue para su casa. Ahí se lo voy a seguir leyendo. Y al llegar a su casa, el esposo la buscó. Ahí está bajito. En el versículo 21. No, espera un momentico. En el 19. Dice que el Cana buscó a Ana y ella quedó. ¿Cómo quedó? Embarazada. Este lugar era un lugar de abrir vientres. Este era un lugar donde se acababa la esterilidad, donde se acababa la falta de fruto.
donde se acababa la resequedad. El que es entendido entiende. Amén. Lo que Dios ha puesto en los lugares especiales. Amén. No importa los que estén allí, es el lugar que Dios ha colocado. Aleluya. Dios nunca va a secar la iglesia. Escuchen, eso es lo que muchos quieren que pase. Dios va a quitar los que no están haciendo bien las cosas de la iglesia. Amén. Así es. Muchas personas quieren que la iglesia se acabe, pero Silo no se acabó. Porque Silo es un lugar de promesa. Amén. Y dice que después de que quedó, dio a luz a su hijo, tal como lo había clamado al Señor. Así el Señor se lo dio. Pero dice que cuando ellos volvieron a presentar otra vez la ofrenda al Señor, ahí lo dice, ahí sí vamos por el versículo, ¿no? Sí. Ella dijo, todavía no lo voy a llevar, porque no lo he destetado. Cuando esto suceda, yo misma iré y lo llevaré. Y el esposo afina a su esposa, le dijo, haga conforme a la palabra que Dios dio. Ahí lo dice, en el versículo 21, ¿no? Y en el versículo 24 dice la escritura que después de que lo hubo destetado, lo llevó con 3 becerros, con una efa de harina y con una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella le dijo, mi Señor, versículo 26, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aleluya. Usted y yo no podemos dejar que el lugar especial del Señor se apague. Tenemos que mostrarle a aquellos que dicen que estamos borrachos, que estamos fuera de nuestros cabales, el clamor de nuestra oración. Amén. El clamor que sale de aquí, de nuestros vientres, y llevarle y mostrarle. Y no solo mostrarle, le vamos a dar esa ofrenda al Señor. Amén. Para que todos los días de vida sean para el Señor. Y en el capítulo 3 dice la escritura que el joven Samuel era más joven que los sacerdotes, los 2 hijos de Elí. Uno se llamaba Omni y otro Pines, ¿no? Y dice que el joven ministraba con Elí, es decir, él era el que servía, el que estaba a la mano ahí, para que Elí pudiera hacer las cosas en el templo. Pero escaseaba la palabra y la misión era escasa. Pero cuando alguien decide ofrendar lo que salió de sus vientres para que ese lugar donde Dios nos colocó no se seque, no se acabe, ese lugar va a comenzar otra vez a reverdecer. Ese lugar se va a comenzar a levantar, porque Dios tiene en sus manos la estrategia para que esto comience a cambiar. Amén.
Y dice en el versículo 2 del capítulo 3, que aconteció un día que Elí, estando acostado en su aposento, porque Elí ya estaba quedando corto de vista, dice en el versículo 3, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, escuchó que lo llamaron. Y no escuchó una vez, ni dos veces, escuchó 3 veces la voz, y fue corriendo donde el sacerdote a decirle: ¿por qué me llamas? ¿Para qué me necesitas? Y él le dijo: yo no lo he llamado. Pero la tercera vez le dijo: cuando vuelva a escuchar esa voz, usted va a decir: heme aquí, habla a tu siervo. Y Samuel volvió y se acostó. Y dice la escritura, en el versículo 15, que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión allí. Se había comenzado a romper el silencio de Dios en ese lugar. Estaba otra vez comenzando a llegar las visiones a este lugar. Pero a veces tenemos miedo de hablar lo que Dios habla. A veces tenemos miedo de decirle a las personas lo que Dios está hablando. Y estoy hablando con los profetas. A veces los profetas temen hablar lo que viene de parte de Dios cuando están sirviendo en la casa, porque creen que van a ser señalados y juzgados. Muchos hombres y mujeres de Dios que no son profetas de Dios se la pasan hablando que son falsos profetas, y a eso les creen más que a los profetas de Dios. Pero este sabía que este era un siervo de Dios y que lo que él necesitaba escuchar le había llegado a Samuel. Por eso lo presionó en el versículo 17 y le dijo: ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Le dijo: te ruego que me la des, que no me la encubras. Y si la encubres, aún te añada Dios más de lo que te ha dicho en esa palabra. Es decir, lo presionó para que le hablara de lo que Dios le había mostrado en esa noche. Porque él sabía y tenía la esperanza de que algo le podía haber hablado el Señor a Samuel en favor de él. A veces nos equivocamos con los profetas de Dios. A veces nos equivocamos con los hombres de Dios de presencia, de altar. Y los presionamos para que nos hablen. A ver si cambia la voluntad del Señor. A ver si el Señor permite que esto hable en sus emociones. Pero recuerde usted que en el versículo 27 del capítulo 2, Dios ya le había hablado allí de lo que iba a hacer con él y con su casa. Y Dios le había dicho allí que su generación iba a ser perpetua y que iba a estar siempre delante de él. Pero Dios es soberano, y cuando usted se mete con alguien, usted puede solucionar eso, o alguien le puede ayudar a solucionar eso. Pero cuando usted se mete con las cosas de Dios, la cosa es complicada, porque ¿quién va a abogar por usted? A veces cogemos lo de Dios y creemos que eso se puede hacer y deshacer. Y no es así, porque aquí habla la palabra
que dice que la generación de este Elí iba a ser cortada en su estado viril, en su flor de la vida, comenzó a ser cortada para que no llegara a donde el Señor había dicho que llegara. Pero Dios no se quedó ahí, comenzó a levantar otra generación que servía en la casa y que había sido ofrendada. Y esa generación es la que va a traer de vuelta a ese lugar especial la palabra y la revelación de lo que Dios quiere hacer en ese lugar. Cuando eso suceda, van a haber visiones, van a haber palabras que Dios va a soltar para el pueblo. Hay claridad. Por eso, si usted está frustrado porque le pasan cosas y no escucha la voz de Dios, o ha caminado mucho tiempo y no sabe ni para dónde va, siendo cristiano, hay algo que hay que mirar, hay algo que hay que revisar, porque cuando Dios se levanta un hombre o una mujer conforme al corazón de Él, lo primero que comienza Dios es a posicionarlo en esos lugares especiales que Él estableció en la tierra, y comienza a hablarle y a mostrarle la visión clara de lo que quiere hacer con esa generación, en ese pueblo, en ese lugar, en ese rebaño. Por eso no se asuste cuando Dios comience a quitar lugares, personas de lugares. Asústese cuando Dios comience a cerrar lugares, porque los lugares Dios no los va a cerrar, Dios va a cambiar el personal que tiene allí si no se camina conforme se ha dicho. Y dice la escritura allí en el capítulo 3, versículo 19, que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. De esto es que yo le vengo a hablar, de los profetas que Dios va a levantar en esta casa, que no va a dejar que la palabra caiga a tierra, porque Jehová está con ustedes, porque Jehová está con los profetas de este lugar, y ninguna palabra se va a perder. ¿Saben por qué? Ahí adelante está en el versículo 21. Porque Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se va a manifestar a los profetas en Silo por la palabra que él ha dado. Este lugar es especial y Dios necesita que allí llegue gente especial. Este lugar es un lugar donde Jehová va a querer volver a estar, y esta es la casa de Dios, y este es el lugar que Dios ha levantado para Él visitar, y este es el lugar que Él tiene para manifestarse en la visión de estos tiempos. Por eso el Señor me decía esta semana: voy a comenzar a hablar a los profetas de esta casa. Voy a comenzar a traer palabras a los profetas de esta casa y visiones a los que están en este lugar. Pero esas personas tienen que estar conforme a mi corazón. Pero esas personas tienen que caminar con un deseo especial de llevar lo mejor a ese lugar. Y este ha sido un tiempo, mis amados, que usted y yo estamos mirando el lugar que Dios levantó, tal vez de una manera equivocada, porque hemos visto hombres y mujeres de Dios que no han honrado esos lugares,
que han hecho y deshecho en esos lugares. Pero yo le estoy hablando de esta casa. Yo estoy hablando de este lugar. Yo le estoy hablando de lo que Dios ha colocado, de la unción que Dios ha colocado en este lugar. No sé qué pasó con las generaciones de atrás, pero yo tengo mi cabeza puesta en la ofrenda que Dios ha colocado en este tiempo, en este lugar. Porque esos son los que van a hacer que Dios vuelva a aparecer en este lugar. Y no podemos seguir caminando como otros tienen por costumbre. Nosotros debemos de caminar para que el Espíritu de Dios aparezca en este lugar. Nosotros tenemos que creer que en este lugar el Señor se va a manifestar. Y que todo lo que no es de Él, Él mismo lo va a sacar. No se preocupe si vienen falsos profetas, si escucha una cosa y otra. Comencemos a atravesarnos, comencemos a exhortar. Por eso Dios va a comenzar a hablar a los profetas, porque el profeta, ¿qué función tiene un profeta? Un profeta tiene la función de atravesarse al pecado del enemigo y comenzar a alinear al pueblo a la voluntad del Señor. Por eso son importantes los profetas en este lugar. Y lo que hay que levantar en esta casa, amada, es la palabra de Dios. Porque Dios va a comenzar a derramar, así como en Samuel. No importa que dudes de la voz. Él me decía que no paren de escucharla, porque la visión llegará. De este lugar a los profetas de la casa. No nos podemos dejar de inquietar. Samuel se levantó 3 veces para ver de dónde venía esa voz. Samuel no se quedó dormido. Dice la Escritura que eso que él tenía era especial, porque no se dormía, andaba sabiendo que allí en ese lugar algo iba a pasar. Ninguna palabra va a caer a tierra de los que profetas de esta casa, que estén alineados con el corazón de Dios, suelten al pueblo. Porque es palabra de Dios. Y Dios está empeñado en levantar este lugar y en aparecerse en este lugar. Por eso no importa que no le conozcamos a Él todavía. Él mismo se va a revelar. Él mismo se va a aparecer. Él mismo va a hacer que nosotros le conozcamos. Porque la escasez se acaba. Porque se acaba la falta de visión. Esto es para los entendidos. Esto es para los que andan con el oído abierto. No para los que vienen a dormirse a la iglesia. Esto es para los que están finos. A usted cuando lo exhortan se incomoda, porque se ha acostumbrado a andar como andan todos. Pero esto es un tiempo diferente. Este es un tiempo nuevo que debemos de asumir con responsabilidad los que queremos que esto cambie. Por eso en esta hora vamos a hablarle al Señor y a pedirle que nos ayude. Carito, venga.
son profetas de esta casa. Tal vez ya ha dudado mucho de lo que Dios les ha dado. Donde la pastora la mano. Pero el Señor me decía, la voz en este lugar se va a escuchar. Y los profetas de esta casa van a comenzar a escuchar mi voz. Y yo le decía, ¿cómo hago? Me decía, comience a impartir sobre ellos lo que el Señor ha dicho. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor poderoso. Este siglo, amado Señor, volverá a verte, Señor bendito. Porque los oídos de estas mujeres, tus profetas, venga Joana, venga, los oídos de estos profetas, de estas profetas, se abren en el nombre de Jesús. Se abren las visiones que habían sido cortas, la palabra revelada que escaseaba. Santo, santo, santo Dios de Israel. El Espíritu en esta hora, Padre, se glorifica de una manera poderosa. Tú eres el Dios que ha levantado, amado Dios, esta ofrenda en este lugar. Y ninguna palabra, amado Dios, que salga de la boca de tus profetas de este lugar, que sea alineada conforme a tu corazón, caerá a tierra. Sino, amado Señor, que se cumplirá en tu tiempo. Padre, es el tiempo de despertar. El Espíritu de Dios va a llegar a ustedes y la va a inquietar. Se va a ir el sueño, se va a ir todo aquello. Santo, santo, santo Dios de Israel. Santo, 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 santo. Estoy sintiendo un fuego en mi cuerpo de parte de Dios. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Padre bendito, gracias. Que se abren bendito los dientes, Señor bendito. Son dientes, Padre, que estaban estériles. Comienzan, amado Dios, los tiempos nuevos. Comienzan los tiempos nuevos para esta generación, Padre bendito. Comienzan los tiempos nuevos, Papito Dios. Los tiempos de reverdecer, Padre bendito. Los tiempos del Espíritu Santo en este lugar. Comienzan los tiempos, Padre, del abrazo del Espíritu Santo sobre esta mujer, Padre bendito. Comienzan los tiempos, Padre, proféticos especiales de este lugar, de estas mujeres, Padre bendito. Que muchos, amados Padre, tal vez habían despreciado y no las consideraban dignas, pero que tú has abierto, Padre bendito, un lugar especial, amado Señor. Que muchos, amados Padre, no vean en ella lo que tú ves, pero que tú estás trayendo así, lo bendito Señor, la ofrenda de tus hijos, amado Padre.
espíritu de estas mujeres, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de nuestro Padre amado, el Espíritu Santo, toca ahora, Padre bendito, sus entrañas, Padre, porque este es el tiempo, amado Señor, este es el tiempo, Padre bendito, este es el tiempo, poderoso Señor. Muchas gracias, Señor. Amado Señor, por ese Dios, por nuestra reina, Señor. Muchas gracias, te doy, bendito Espíritu Santo, porque tú estás haciendo cosas en este lugar, como tú lo has dicho, Padre. Así, amado Señor. Tú gracias.